dos, tres. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación del libro de Andrés Manuel López Obrador, Catarino Erasmo Garza, revolucionario o bandido. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Nos indica aquí nuestro compañero Andrés Manuel, aquellos que se puedan sentar, si es que hay sillas, pues que lo hagan, ¿verdad? Para que no sea muy cansado, y el que no. Y por lo mismo, como no todos están sentados, nosotros nos quedamos parados. Muchísimas gracias a todos ustedes otra vez, y vamos a comenzar. Y aquí el presidente de Morena también es el presidente de la mesa, entonces indica que empiece yo, pero sí quiero decir que estamos la doctora Romana Falcón del Colegio de México para hacer la presentación de este texto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro dirigente, y Raquel Sosa, que soy yo, a sus órdenes. Bueno, vamos a comenzar. Brevecito y al grano. Voy a leer para empezar una cita del propio Catarino Erasmo Garza, que menciona a Andrés Manuel, que recoge a Andrés Manuel en su libro. Y dice Catarino Garza: si arrojarle el guante en buena lid al tirano más temible de la América Latina constituye un crimen, yo quiero ser criminal. Si al que defiende las leyes democráticas, al que proclama las libertades de un pueblo y el que abandona intereses, tranquilidad y familia, se le llama bandido, yo quiero ser bandido antes que honrado abyecto. Termina la cita de Catarino Garza. Cuando un viajero casi solitario, observador y crítico empedernido de la miseria moral y física que ha postrado a México, pone sus ojos en un raro ejemplo de heroicidad popular, volvemos a encontrar la esperanza en eso que Sergio Bagú, maestro de Andrés Manuel y mío, llamó hace muchos años el heroísmo anónimo de las masas. Andrés Manuel López Obrador ha hecho, como es su costumbre en relatos históricos y contemporáneos, un minucioso recuento de los hechos que condujeron a Catarino Garza a transformarse de un joven rebelde, hombre enamoradizo y de mal genio, enemigo del Juárez de los últimos años y del Porfirio Díaz, a quien inicialmente apoyó, en un precursor de la Revolución Mexicana. Nacido Garza en el ambiente de confusión, desolación e irritación que produjo en México la serie de convulsiones en las que perdimos más de la mitad de nuestro territorio, sus acciones primeras lo muestran pleno de la ansiedad y el desamparo de quienes han perdido todas las brújulas y solo reconocen en su alma la inmensa necesidad de reencontrar los motivos que los lleven a compartir de nuevo la identidad y el orgullo nacional. Unos años antes, Melchor Ocampo había anunciado ante el Congreso de la Unión al que sería el trágico signo de los años por venir. En su dramático recuento conocido
como la paz es una indeleble ignominia, decía Melchor Ocampo en abril de 1847. Hay un temor que contrista todos los ánimos, que lentamente corroe y destruye todo entusiasmo, que produce el peor de los estados en que pueden hallarse los pueblos o los individuos, el de la incertidumbre. Y el origen de tan grave mal es el vago rumor, porque no quiero decir funesto presentimiento, de que hay en México una porción infame de la sociedad que piensa hacer a todo trance la paz con Norteamérica, por no perder las materiales ventajas que esta paz produce, por no hacer, en obsequio del interés nacional y de la dignidad humana, tan vilmente hollados en nosotros, el insignificante sacrificio de cambiar por unos cuantos meses el régimen de vida, por ceder al pueril e inconcebible susto que le ha inspirado la noticia de armas de algún poder. El texto de Melchor Ocampo es un texto extraordinario y muestra el ambiente que generó, desde luego, en México esta tragedia de la pérdida del territorio nacional. Y sigo con el texto mío. Los jóvenes adultos de entonces, Ocampo tenía 33 años, ya había sido diputado y era gobernador de su estado, y las dos generaciones siguientes, la de Catarino Garza y la de quienes nacieron alrededor de 1880 y debieron enfrentar al engendro que sustituyó a Benito Juárez, se encontraron sin armas más poderosas que las de su heroísmo y convicción nacional, con la amenaza cruel y mayúscula del intervencionismo de las grandes potencias. La continua reaparición de ese monstruo con sus espejismos amables y contradictorios atacó furiosamente al victorioso general oaxaqueño que combatió con éxito a norteamericanos y franceses, Porfirio Díaz, y lo convirtió en pocos años en un tirano manipulador y asesino con pretensiones y modos afrancesados y germanófilos, dilapidador de la riqueza nacional y enemigo de su pueblo. La principal batalla de Catarino Garza, sin embargo, no ocurrió en su escenario natural en el norte del país, de donde fue violentamente expulsado casi sin combatir, sino en su encuentro posterior con otros luchadores antioligárquicos en Costa Rica y Panamá, y desde luego de lo que sería la Gran Colombia. En trayecto semejante, poco más al norte, al que seguiría años más tarde Augusto Sandino, de los campos petroleros mexicanos a la Nicaragua invadida por Walker y asfixiada luego por el clan Somoza, Garza reconstruyó su corazón y en su mente el complejo rompecabezas que vincula todavía hoy, a pesar de encuentros y desencuentros, a México con América Latina, y se decidió a luchar en otros territorios. Como decía, y vuelvo a citar al Catarino Garza que cita Andrés Manuel, necesito continuar la obra empezada, pero para esto quizá me sea necesario ayudar a otros pueblos primero, para que después me ayuden a mí. Fin de la cita. Ojalá que el delgado hilo que une y separa la lucha democrática de la revolución, el antiimperialismo de la aspiración a la armonía entre los pueblos sobre la base del respeto al derecho ajeno, permita a Andrés Manuel y a todos nosotros contribuir a que se teja en el México de hoy y de mañana el lienzo de las pequeñas y grandes luchas que millones de anónimos seres humanos viven en sus territorios y los de nuestros hermanos latinoamericanos por una verdadera paz digna y diversa, fincada en la convicción de la necesidad del encuentro por una causa común. Muchísimas gracias.
nuestra compañera Romana Falcón. Muchas gracias. Cuando recibí la llamada de Andrés Manuel para que le presentara yo este libro, quedé muy, agradecida y honrada por la invitación y sorprendida, porque si hay alguien que no tiene un segundo de minuto que perder, ¿no se oye? ¡Ay! A ver, más fuerte. Yo creo, ahí sí, ¿verdad? Decía yo que para mí fue una sorpresa que Andrés Manuel, que no tiene un minuto de su vida para perder, que tiene tantos compromisos y recorridos, se hubiera dado el tiempo de escribir un libro de historia, con todo lo difícil y tardado que eso es, yendo a archivos, yendo a periódicos, yendo a libros. Andrés Manuel nos presenta aquí una semblanza de un revolucionario y un líder, de un carácter extrovertido, más fuerte, no se oye, ya bien, ya. De un carácter extrovertido, osado, peleonero, romántico, le gustaban las mujeres, fue siempre enamorado de su segunda esposa, de Conchita, con la que tuvo una hijita. Haré una breve semblanza de él, porque lo que nos dice aquí Andrés Manuel es que hay personajes que tienen valores morales que pueden llevar a la sociedad a metas más justas y más democráticas. Y en ese sentido, yo creo que la biografía de Catarino Garza es un espejo en donde se refleja Andrés Manuel. Como ya dijo Raquel, Andrés Manuel era del norte de México, vivía en una frontera muy diferente a la de ahora por Catarino, no Andrés Manuel, Catarino. Andrés Manuel es de Tabasco. Vivía en una frontera porosa, flexible, imaginaria, donde los mexicanos no habían cruzado la frontera, sino que la frontera los habría cruzado a ellos. Había un gran orgullo en ser mexicanos, y ese es un primer punto que yo quiero resaltar, porque este libro nos habla a los problemas de ahora. Catarino fue siempre un ser sumamente nacionalista, que defendió a los mexicanos en Estados Unidos, y hoy en día, con lo que está pasando en la República de Estados Unidos, con los punteros que están en el Partido Republicano, que hablan lo que hablan de México, con Donald Trump, que dice que los mexicanos somos violadores y asesinos, que dice que va a ser una muralla enorme, la más bonita, la más grande del mundo, más que la muralla china, y que nosotros la vamos a defender, a pagar. Tenemos que buscar en personajes como Catarino Garza la fuerza y el orgullo de ser mexicanos. Y yo creo que esa es una primera gran virtud de este personaje. Ojalá que quienes lean este libro encuentren fuerza para sentirnos orgullosos, no para recuperar, porque tal vez nunca hemos estado seguros del país, pero sí para forjar un país más seguro. Este personaje, Catarino Garza, desde la época del primer porfiriato, hizo una revolución desde Texas hacia México, porque tenía mucho apoyo entre los mexicanos que estaban en Texas. La revolución no prendió, cruzó la frontera lleno de ánimo, creyendo que llegaría a la Ciudad de México, y eso no fue posible. Triunfantemente, los pueblos no le dieron ese triunfo, no lo siguieron, y tuvo que huir exilado a Centroamérica. Fue una etapa muy difícil de Catarino Garza, de crisis familiar. Su esposa no lo acompaña, el suegro le deja de mandar dinero, y él se involucra entonces con enorme pasión en una segunda revolución, que es la de ampliar la libertad
de los países de América Latina. Luchó en favor de la independencia de Cuba y sobre todo luchó en favor de quitar el gobierno colombiano que era dictatorial. En 1895, curiosamente en marzo, es decir, hace 126 años, se lanzó como guerrillero, como tantos otros líderes latinoamericanos, y cayó abatido por el fuego en un pequeño puerto de Panamá. Salió la lancha en la noche, se bajó él dirigiendo la actividad guerrillera y 2 balazos prácticamente de manera inmediata lo matan. Es muy interesante la descripción que se hace porque llevaba en su cuerpo, en su saco, unas cartas de su esposa y unas fotografías de su esposa. Y ahí termina esa etapa de Catarino Garza. Yo creo, haciendo una pequeña reflexión de las revoluciones, que hay muchas revoluciones que no prenden por muchas razones, porque una revolución es muy difícil, es casi como un eclipse de sol, necesita que haya muchas cosas que se junten al mismo tiempo. Pero aunque la de Catarino Garza en México y en Colombia no hubiera aprendido, sí dejó un sedimento en las ideas libertarias, en las ideas de buscar personajes con valor moral que puedan dirigir a los pueblos de América Latina. Por último, yo quisiera mencionar que Catarino Garza, coincidentemente con otros muchos revolucionarios mexicanos que han sido olvidados, logró cumplir con una misión de apoyo a las diferentes luchas de los revolucionarios en América Latina, y logró también algo que yo creo que es lo más difícil de encontrar, y que es tener un liderazgo moral. En muchos movimientos sociales, los líderes realmente no logran tener la autoridad moral de sus actos y de sus valores. Y sin ese eslabón, yo creo que es imposible que una revolución prenda. No es lo único que se necesita, pero es muy importante. Y en ese sentido, yo creo que aquí, el día de hoy, en México, la presencia de López Obrador sí garantiza esta autoridad moral. Así que bueno, esperanzas sí tenemos muchas. Quisiera terminar brevemente, porque yo sé que aquí, pues todos los que venimos, yo he estado del otro lado siempre, venimos a oír a Andrés Manuel, pero quisiera terminar con unas palabritas de Elena Poniatowska. Nadie lo puede decir mejor que ella. Andrés Manuel escribe historia para avanzar en la interpretación del mundo, para transformar a la sociedad, para participar políticamente, para defender principios y causas sociales. También porque en él, en Andrés Manuel, hacer historia es una inclinación natural. La historia le gusta, y escribirla es fortalecer nuestra conciencia colectiva, recuperarla y finalmente construir la identidad del único país que tenemos, México. Muchas gracias. Amigas, amigos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias de todo corazón por estar aquí. Es la presentación de este libro muy importante que trata sobre la vida de un héroe anónimo, como muchos
héroes que a lo largo de nuestra historia han luchado por la libertad, por la justicia, por la democracia y por la soberanía nacional. Quiero agradecerles por estar aquí, a todas, a todos ustedes, porque esto es lo más importante, la presencia de ustedes. Siempre recuerdo lo que decía el presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes son el alma de este movimiento. El pueblo es el motor del cambio. La participación de ustedes, el no perder la fe, el no perder las esperanzas, es algo extraordinario. Es nuestro tesoro, es lo que nos anima a seguir adelante, a seguir luchando, a pesar de los pesares, para lograr el propósito principal de transformar a nuestro país. También repito y repito que han habido 3 grandes transformaciones en la historia de México. Y esto para no olvidar el porqué de este movimiento. Una gran transformación fue el movimiento de independencia, encabezado por esos 2 curas extraordinarios, rebeldes, Hidalgo y Morelos. Otra transformación fue el movimiento de reforma, encabezado precisamente por el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García. Esa fue una gran transformación. Imagínense enfrentar en ese entonces a los conservadores, que como ahora se oponían a los cambios, y cuando ya estaban prácticamente derrotados, se atrevieron, porque así son, a ir al extranjero y a traer a un príncipe y a una emperatriz, y nos invadió el ejército más poderoso del mundo de ese entonces, el ejército francés. Pero Juárez, los liberales, nunca perdieron la fe en la causa que defendía. No se rindieron, lucharon con perseverancia y se logró la restauración de nuestra república y se expulsó a los invasores. La tercera transformación fue precisamente el movimiento revolucionario de 1910. Pero hubo precursores de ese movimiento, unos muy reconocidos en la historia y otros olvidados, como Catarino, que llamó a tomar las armas 18 años antes de que lo hiciera ese apóstol de la democracia que fue Francisco I. Madero. La revolución fue un movimiento para transformar, porque Porfirio Díaz se convirtió en un dictador
y también como ahora, porque la historia desgraciadamente se repite, entregó los bienes del pueblo y de la nación a particulares, sobre todo a extranjeros. Se acapararon las tierras, se favoreció a latifundistas, se privatizó el agua, se entregó el petróleo, las minas de oro, de plata, de cobre, y dominaban 300 hacendados. Habían peones acasillados. Por eso fue la revolución. Hay todavía quienes le profesan admiración a Porfirio Díaz, porque ahí está todavía ese pensamiento conservador, y llegan a decir que fue un buen gobernante. Si así hubiese sido, no hubiese habido revolución. Por eso es importante que aquí, en este monumento, estemos presentando este libro para no olvidar a quienes dieron su vida para transformar a México. Y ahora nosotros, y ese es el objetivo principal, queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Quizá una diferencia importante es que nosotros queremos lograr esa transformación por la vía pacífica, sin violencia. No es que nuestros mártires, los padres de nuestra patria, hayan apostado a la violencia, es que así se presentaron las circunstancias. Nosotros confiamos de que ahora, con la labor que estamos haciendo de informar, de orientar, de concientizar, de organizar al pueblo, logremos por la vía pacífica la transformación de nuestro país. Le pedí de manera muy especial, y no es algo espontáneo, les pedí a dos extraordinarias historiadoras, doctoras en historia, que presentaran este libro, pero yo entiendo, son mujeres muy inteligentes de la academia, pero este es otro asunto. Las dos son de primer orden. Raquel Sosa, que está aquí con nosotros, que le agradezco mucho, pero lleva casi 40 años dando clases en la Facultad de Ciencias Políticas, pero sin el casi, me dice, 40 años, pero en salones de 100, de 200, y aquí creo que hay un poco más de participantes. De todas maneras, su texto es muy bueno, y decía yo que no es casualidad. Le pedí a Raquel que ella presentara este libro porque yo quiero agradecerle, porque ella tiene a su cargo la coordinación de todo el plan educativo que se está llevando a cabo en Morena, lo que tiene que ver con la creación de las universidades públicas y gratuitas. Invité también a la doctora Romana Falcón, que es investigadora del Colegio de México, porque desde hace
muchos años, me consta, ella ha hecho trabajos de investigación sobre estos movimientos que no son muy conocidos, porque no todo fue paz porfirista. Siempre hubo resistencia, siempre hubo movimientos indígenas en contra de la dictadura, movimientos campesinos, movimientos obreros, movimientos estudiantiles, poco estudiados, que se dieron aquí, en la Ciudad de México y en otras ciudades, en contra de la dictadura porfirista, que las jóvenes siempre han estado a la vanguardia en las grandes transformaciones de nuestro país. Por eso le pedí a Romana que ella presentara este libro. El personaje es fascinante, la historia de Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Les recomiendo la lectura del libro. ¿Qué les puedo decir? Que nació en Matamoros, en un pueblo de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera. Y toda su vida la hizo en lo que hoy es el territorio de Texas. Y en ese territorio, que ahora no es tan liberal, surgió este personaje y organizó la revolución. ¿Qué demuestra esto? Que en cualquier lugar de la tierra, hasta en las circunstancias más difíciles, con autoritarismo, con tiranía, siempre hay mujeres y hombres que luchan enfrentando todas las adversidades por la libertad, por la justicia, por la democracia. De ahí surgió Catarino. Se fue formando poco a poco hasta ser un dirigente revolucionario, extraordinario. Y ya cuando era mucho el acoso, porque lo perseguía no solo el ejército mexicano. Imagínense, en ese entonces estaba a cargo de su persecución el general Bernardo Reyes, que dominaba militarmente todo el norte. Pero también Catarino fue perseguido por el ejército de Estados Unidos, por los Rangers de Texas. De repente desaparece y se sabe de él que está ya en Costa Rica, en Puerto Limón. Y en ese entonces se reúne con otros dirigentes que luchan por lo mismo. Ahí conoce a Maceo, que estaba luchando junto con José Martí por la independencia de Cuba. Y ahí conoce a un personaje extraordinario que se vuelve leyenda, un general Uribe, que es el prototipo que utiliza Gabriel García Márquez
como el coronel Buendía, de su novela 100 años de soledad. Ahí se encuentran. Es como un internacional, liberal, porque también debemos de tener presente que han habido en toda la historia dos corrientes de pensamiento. Claro, muchas otras, han habido matices, pero las dos corrientes principales de pensamiento han sido el movimiento conservador y el movimiento liberal. Ahí en Costa Rica se reúnen los liberales. Y lo que aquí se menciona, dice Catarino, le escribe a su esposa: tengo que optar. Primero, voy a ayudar a otros pueblos para que luego me apoyen a mí en mi propósito de liberar a México de la dictadura. Y luego tiene que decidir entre ir con Maceo a Cuba o ir con Uribe o con el general Avelino Rosas a liberar Colombia, y decide irse a Colombia y le encargan tomar el puerto de Bocas del Toro, el cuartel que estaba en poder de los conservadores, y ahí se da un desembarco y ahí pierde la vida Catarino. Lo matan luchando como internacionalista. Hace poco, cuando yo estaba escribiendo este libro, un extraordinario historiador también de Durango, estábamos comiendo en el Salto Durango, y me dice: ¿qué opina que quieren traer los restos de Porfirio Díaz de París? Le digo: sí, que los traigan, pero que no olviden traer los restos de Catarino Garza, que está enterrado en una fosa común en Bocas del Toro, Panamá. Esa es la historia. Claro, yo la estoy resumiendo. Les va, creo, a gustar la historia y les va a gustar el libro. Pero yo escribo porque me interesa que se conozca la historia de nuestro país, porque de esa manera se aprende a hacer política. Está muy desprestigiado el noble oficio de la política. Y por eso escribo, porque yo quiero reivindicar este oficio, que lo considero un oficio noble. La política que ni los más sucios políticos han podido manchar. Para eso escribo, porque hay ahora una tendencia conservadora, disfrazada de objetividad, de pluralidad, de no tomar partido. Se hacen investigaciones rigurosas, y ahí los tienen a todos en la academia, pero no se hace historia para transformar, que eso es lo que a nosotros nos importa. Decía Brecht, ya está
Les traigo aquí la cita. Decía que un analfabeta político es tan burro que se ufana de serlo. Textualmente dice Brecht: el peor analfabeto es el analfabeto político. Él no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. Él no sabe que el costo de la vida, el precio del frijol, del pescado, de la harina, de la tortilla, del alquiler, del calzado, de la medicina, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el muy imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, lacayo de empresas nacionales y multinacionales. Por eso, no al analfabetismo político. Todos tenemos que conocer nuestra historia, y como yo no dejo de trabajar para hacer labor, porque no es mi propósito solo escribir, sino hacer labor de concientización. Aquí aprovecho para decirles, y ofrezco disculpa, pero quiero convocarlos a todos. La mayoría son ciudadanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y vamos a tener una elección en junio, el día 5 de junio, domingo 5 de junio. Y esto casi no se sabe, porque la mafia del poder tiene mucho control de los medios de información y cuesta trabajo que se informe a la gente. Va a haber elecciones para elegir a los que van a escribir, a elaborar, a aprobar la Constitución de la Ciudad de México. Para eso van a ser esas elecciones. Claro, ya todo esto está distorsionado porque se van a elegir solo a 60 diputados constituyentes de 100 que van a existir. Van a haber 100 diputados constituyentes, pero por decisión de la cúpula de la mafia del poder van a nombrar, no a elegir, a 40, y solo le van a permitir a los ciudadanos del Distrito Federal
elegir 60. 40 van a ser nombrados, designados, y solo 60 van a ser electos. Todo esto muy amañado para que nuestro movimiento no tenga mayoría y que ellos puedan hacer una constitución a la medida, de acuerdo a los intereses de la mafia del poder. Nosotros, a pesar de eso, a pesar de esa maña, a pesar de que las cartas están marcadas, vamos a participar porque les vamos a ganar la mayoría en la elección de los constituyentes. Y saben que vamos a participar para que Morena, y lo digo así con toda claridad, para que Morena defienda como siempre al pueblo de la Ciudad de México, porque es Morena el único partido que se oiga bien y que se oiga lejos, el único partido independiente, el único partido del pueblo y para el pueblo. Vamos a participar para que no haya retrocesos en la Ciudad de México, que no quieran cancelar los programas sociales, el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a madres solteras, que no se quiera en la Ciudad de México implantar la política de privatización de la educación, para que no se privatice el agua, para cancelar ese reglamento de tránsito arbitrario y corrupto. Para eso vamos a participar. Y aquí están mujeres y hombres que ya están ayudando en sus colonias, en sus barrios, en sus unidades habitacionales. Y yo les hago un llamado para que todos nos pongamos a trabajar. Primero, a informarle a la gente, porque no se sabe de que van a haber estas elecciones y cuál es el propósito que tiene esta mafia de poder y por qué tenemos que resistir y ganarles en la próxima elección, como les ganamos ya en la pasada elección, porque Morena fue el partido que más votos obtuvo en la Ciudad de México. ¿Nos van a ayudar a hacer ese trabajo? A ver, que levanten la mano los que van a ayudar. Yo voy a ir en su momento a visitar todas las delegaciones para hablar con la gente. Este es el propósito también de este acto, que esperaban algunos que nada más fuese la presentación del libro de Catarino. Sí, es muy importante. La historia de Catarino, la historia de los que han luchado por la justicia, por la democracia de nuestro país. Pero tenemos nosotros también
que hacer historia. Para eso estamos aquí. Aprovecho para invitarles a participar. Y de nuevo, muchas gracias de todo corazón por no perder la fe, por no perder las esperanzas. Y tengan presente que nunca jamás vamos a traicionar al pueblo de México. Tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¡Que viva Catarino Erasmo Garza Rodríguez! ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!